Historia de Jabesh. En una tierra árida, donde el viento soplaba polvo en lugar de esperanza, vivía un pueblo cansado. El sol, implacable, se alzaba cada día sobre los campos agrietados de Judá, recordando a sus habitantes que la escasez se había convertido en su destino. El silencio de las noches era profundo, roto solo por el crujir de la tierra seca o el llanto de algún niño hambriento. Israel atravesaba tiempos inciertos. Las tribus estaban divididas, los enemigos se multiplicaban y la fe en el Dios de sus padres comenzaba a desvanecerse entre el cansancio y la rutina. En medio de ese paisaje de desesperanza nació un niño cuya llegada al mundo estuvo marcada por el dolor. Su madre, una mujer sencilla pero fuerte, soportó un parto tan intenso que creyó morir. Y cuando finalmente lo vio, con lágrimas en los ojos y el cuerpo exhausto, pronunció un nombre que llevaría el peso de su sufrimiento: Jabez, que significa Él causa dolor. Aquel nombre no era una bendición, sino una herida, un recordatorio constante de la agonía que lo trajo al mundo. Mientras los demás niños crecían con nombres que evocaban promesas, luz, paz, bendición, Jabez cargaba un título que lo señalaba como portador de desgracia. Desde pequeño sintió la distancia invisible que lo separaba de los demás. Los niños evitaban jugar con él. Los ancianos lo miraban con compasión o recelo. Su madre, sin embargo, nunca dejó de creer que Dios podía darle un destino diferente. Cada noche, mientras el fuego parpadeaba en la pequeña casa de barro, ella lo abrazaba y le susurraba: «Hijo mío, aunque tu nombre nació del dolor, no estás condenado por él». Pero Jabez crecía, y el mundo no mostraba piedad. Las cosechas eran pobres, el agua escasa, y los corazones del pueblo estaban tan resecos como la tierra que habitaban. A veces, en las tardes de viento cálido, el joven se apartaba del resto para mirar el horizonte. Observaba las montañas lejanas y se preguntaba si, más allá de aquella aridez, existía un lugar donde la vida pudiera ser distinta. Su mirada, perdida entre el polvo dorado del atardecer, reflejaba una mezcla de tristeza y deseo. En lo más profundo de su ser, algo, una chispa débil pero viva, le decía que su historia no tenía por qué terminar como había comenzado. El tiempo pasó y Jabez se convirtió en un joven fuerte, de mirada profunda y callada. Sin embargo, la sombra de su nombre lo acompañaba como un eco que no se apagaba. En cada saludo, en cada conversación, en cada gesto, percibía la carga invisible de aquel significado: Él causa dolor. En su aldea, los nombres eran más que simples sonidos. Eran profecías, semillas del destino. Y mientras otros eran llamados, bendecidos o protegidos por Dios, Jabez sentía que el suyo lo condenaba antes de actuar. Muchos lo evitaban, otros lo culpaban por desdichas que no eran suyas. Si una cosecha se perdía, alguien murmuraba: Jabez pasó por allí. A pesar de las miradas y los murmullos, había en él una dignidad silenciosa. No respondía con ira, sino con trabajo. Cultivaba la tierra árida, ayudaba a los ancianos, cuidaba de su madre con ternura. Pero cada noche, al volver a casa, la soledad lo abrazaba con fuerza. Su corazón se preguntaba en silencio: ¿seré siempre la causa del dolor de los demás? Un día, mientras reparaba una cerca rota, un anciano del pueblo se acercó. Era un hombre sabio, de rostro curtido por los años y los vientos del desierto. Se sentó junto a él y, tras un largo silencio, dijo: «Tu nombre puede ser una herida, hijo, pero también puede convertirse en cicatriz. Y las cicatrices son las marcas de los que han sobrevivido». Jabez levantó la vista, sorprendido por aquellas palabras. «¿Y cómo se convierte una herida en cicatriz?», preguntó con voz temblorosa. El anciano sonrió, mirando al cielo rojizo del atardecer. «Cuando permites que Dios escriba sobre ella una nueva historia». Aquel encuentro se grabó en su memoria como una semilla plantada en suelo seco.
Esa noche, por primera vez, Jabez no lloró. Se quedó mirando las estrellas, recordando las palabras del anciano, mientras una brisa suave cruzaba la ventana. Quizás, pensó, el dolor no era un castigo, sino un llamado. Quizás su nombre no estaba destinado a ser una condena, sino un desafío. Y así, en lo más profundo de su alma, comenzó a nacer una pregunta que cambiaría su destino. ¿Y si Dios aún pudiera transformar mi historia? Los días siguieron su curso, uno tras otro, idénticos y pesados. Jabez trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, pero todo cuanto hacía parecía marchitarse en sus manos. Las lluvias no llegaban, los campos seguían estériles, y los corazones del pueblo se endurecían con cada nueva decepción. A veces, al mirar al cielo, Jabez sentía que sus oraciones se estrellaban contra un muro invisible. Hablaba con Dios, pero solo escuchaba el eco de su propia voz. En las noches, mientras el viento soplaba a través de las grietas de su casa, se preguntaba si el Creador realmente escuchaba a los hombres, o si el cielo se había cerrado para siempre. ¿Por qué nací para el dolor?, murmuraba entre lágrimas. ¿Por qué mi nombre debe recordarme cada día lo que nunca pedí ser? El silencio de Dios dolía más que cualquier palabra. No había respuesta, ni señal, ni alivio, solo el sonido de la nada. Y sin embargo, en lo profundo de ese silencio, algo misterioso parecía llamarlo a no rendirse. Era como un fuego pequeño, escondido entre las cenizas del alma. Un atardecer, exhausto, Jabez se detuvo frente a su campo reseco. El sol descendía lentamente, tiñendo de oro las colinas, y por un instante el mundo entero pareció detenerse. En ese silencio comprendió que su vida no podía continuar igual. No podía seguir aceptando el destino que otros habían decretado para él. Se llevó las manos al rostro, cubriendo sus lágrimas, y respiró hondo. Una idea se formó con claridad en su mente. Debía buscar a Dios de una forma diferente, con todo su ser. No con palabras vacías, sino con el alma desnuda. Aquella noche, mientras todos dormían, Jabez tomó una antorcha y se internó en el desierto. Caminó durante horas bajo un cielo lleno de estrellas, guiado solo por una certeza, que si Dios era real, debía escucharlo, aunque fuera por última vez. El aire era frío, el silencio absoluto, la arena crujía bajo sus pies, y allí, en medio de la vastedad y la soledad, comprendió que había llegado al límite. Ya no quedaban fuerzas, solo fe. El desierto se extendía ante Jabez como un océano de arena y silencio. Cada paso era una prueba, cada respiración una lucha. El viento soplaba seco, levantando un polvo dorado que parecía envolverlo en una nube de soledad. Sin embargo, su corazón ardía con una determinación que nunca antes había sentido. Durante años había callado su dolor, había soportado la humillación y la pobreza con resignación. El desierto se extendía ante Jabez como un océano de arena y silencio. Cada paso era una prueba, cada respiración una lucha. El viento soplaba seco, levantando un polvo dorado que parecía envolverlo en una nube de soledad. Sin embargo, su corazón ardía con una determinación que nunca antes había sentido. Durante años había callado su dolor, había soportado la humillación y la pobreza con resignación. Pero aquella noche, en medio del vacío, algo dentro de él se quebró. Ya no podía seguir cargando con el peso de su nombre, con la condena impuesta por el sufrimiento de otros. Cayó de rodillas sobre la arena fría, el cuerpo tembloroso, el alma desnuda. Las estrellas brillaban sobre su cabeza como testigos silenciosos. Con el rostro inclinado hacia la tierra, Jabez dejó que las lágrimas corrieran libres, mezclándose con el polvo del suelo. «Oh Dios de Israel», gritó con voz rota, «bendíceme y ensancha mis fronteras, que tu mano esté conmigo y me libres del mal, para que no sufra más». Su clamor resonó en la inmensidad del desierto como un trueno lejano.
Cada palabra era un pedazo de su alma ardiendo, una súplica nacida no del miedo, sino de una fe desesperada. Ya no pedía riquezas, ni venganza, ni alivio inmediato. Pedía transformación. Pedía ser liberado del destino que lo había encadenado desde su nacimiento. El viento pareció detenerse. Por un instante, todo el universo guardó silencio. Y en medio de esa calma, Jabez sintió algo diferente. Una paz desconocida descendió sobre él, suave pero poderosa, como una mano invisible posándose sobre su hombro. No escuchó palabras, no vio señales, pero supo, con una certeza que no podía explicar, que Dios lo había escuchado. Su corazón, antes oprimido por la angustia, comenzó a latir con una fuerza nueva. Se levantó lentamente, con los ojos aún húmedos, y miró hacia el horizonte. El cielo empezaba a teñirse de un azul pálido. Era el amanecer. La primera luz del día iluminaba el desierto, y con ella nacía también una nueva esperanza. Por primera vez, Jabez sonrió, no porque su vida hubiera cambiado aún, sino porque dentro de él algo había despertado, la fe que todo lo transforma. Cuando Jabez abrió los ojos, el sol ya se alzaba sobre el horizonte. La arena del desierto resplandecía con un brillo dorado, como si cada grano de polvo reflejara una promesa nueva. El aire, aunque aún seco, parecía más suave, más vivo. Aquella mañana no era igual a las demás. Algo había cambiado, no fuera, sino dentro de él. El hombre que había llegado al desierto cargando una vida de dolor y resignación, ahora sentía una fuerza tranquila corriendo por sus venas. Su oración aún resonaba en su mente, no como un eco lejano, sino como una melodía grabada en su espíritu. Bendíceme y ensancha mis fronteras. Con paso firme, emprendió el camino de regreso a su aldea. Las dunas que antes parecían infinitas se transformaban ante sus ojos en colinas suaves. Cada paso les recordaba que la fe no borra el desierto, pero sí cambia la manera de atravesarlo. Al llegar a casa, su madre los recibió con sorpresa. El rostro de Jabez, antes abatido, ahora brillaba con una luz serena. Había en él una seguridad que nadie podía explicar. Sin pronunciar palabra, la mujer lo abrazó con lágrimas, como si también sintiera que algo divino había ocurrido. Los días que siguieron fueron extraños y hermosos. Las lluvias tan esperadas comenzaron a caer sobre la tierra seca. Pequeños brotes verdes surgieron donde antes solo había polvo. Los campos florecieron, y el pueblo, acostumbrado al lamento, volvió a escuchar el canto de los niños. Las fronteras de Jabez empezaron a ensancharse, no solo en sus tierras, sino en su corazón. Dios no había cambiado el mundo a su alrededor de un instante, sino que había transformado su mirada. Donde antes veía maldición, ahora veía propósito. Una tarde, mientras observaba el campo reverdecer, Jabez comprendió lo que realmente significaba la bendición de Dios. No era solo prosperidad material, sino la capacidad de llevar luz a donde antes solo había oscuridad. Cerró los ojos agradecido. Por primera vez, el nombre que había sido símbolo de dolor se convirtió en testimonio de esperanza. El causador de aflicción se había transformado en portador de fe. Los meses siguientes fueron un milagro silencioso. Lo que había comenzado como un cambio interior en el corazón de Jabez empezó a manifestarse también en su entorno. Sus campos, que antes apenas producían lo suficiente para sobrevivir, se llenaron de frutos abundantes. La tierra, bendecida por las lluvias, parecía responder a su fe renovada. Jabez no lo atribuía a su esfuerzo ni a la suerte. Sabía, con una certeza profunda, que todo provenía de la mano de Dios. Cada semilla que germinaba le recordaba las palabras que pronunció en el desierto: que tu mano esté conmigo y me libres del mal. Pronto, los vecinos comenzaron a notarlo. Algunos se acercaban para pedirle consejo, otros para ofrecerle trabajo, y no faltaban los que lo observaban con envidia silenciosa. Pero Jabez no se enorgullecía. En lugar de levantar muros, decidió abrir puertas. Compartía sus cosechas con las familias que sufrían hambre,
enseñaba a los jóvenes a trabajar la tierra y hablaba del poder de una oración sincera. No predicaba con palabras, sino con actos. Cada gesto era una extensión de la gracia que había recibido. Un día, mientras caminaba por el límite de sus tierras, se dio cuenta de que sus fronteras se habían ensanchado más allá de lo visible. No eran solo los campos, sino su influencia, su propósito. Su nombre, antes asociado con la tristeza, ahora se pronunciaba con respeto y gratitud. En las reuniones del pueblo, los ancianos solían decir: «Cuando Jabes ora, las nubes responden». Él sonreía, bajaba la mirada y respondía con humildad: «No soy yo, es Dios, que nunca deja sin respuesta al corazón que clama con verdad». Pero en su intimidad, Jabes seguía orando. No pedía más riquezas ni reconocimiento, solo pedía que su alma no se alejara de la presencia divina. Porque había comprendido algo que pocos entendían: el verdadero límite del hombre no está en la tierra que pisa, sino en la fe que habita en su interior. Aquella noche, mientras el cielo se encendía de estrellas, Jabes levantó las manos y susurró: «Gracias, Señor, por haber transformado mi dolor en propósito». El eco de su oración se perdió en el viento, y el desierto, aquel lugar de su clamor, floreció en su memoria como un jardín eterno. Con los años, Jabes envejeció en paz. Su rostro, surcado por arrugas profundas, conservaba una serenidad que pocos conocían. Ya no era el joven que clamaba entre lágrimas en el desierto, sino un hombre sabio cuya sola presencia inspiraba respeto y consuelo. Su vida se había vuelto un testimonio silencioso del poder de la fe. Las mañanas comenzaban siempre igual: el canto de los pájaros, la brisa acariciando los campos y Jabes caminando descalzo por la tierra que un día fue árida. Cada paso era una oración sin palabras, un agradecimiento por lo vivido. A veces, los niños del pueblo se acercaban a él curiosos y le preguntaban: «¿Por qué orabas tanto, Jabes?». Él sonreía, miraba el horizonte y respondía: «Porque cuando uno habla con Dios, hasta el silencio florece». Ya no necesitaba grandes señales. Había aprendido que los milagros más profundos son los que suceden en lo invisible: el perdón, la paz, la esperanza que no se apaga. Una tarde, mientras el sol caía lentamente sobre los campos, Jabes se sentó bajo el mismo árbol donde, años atrás, había llorado su dolor. La sombra era más amplia, las raíces más profundas. Cerró los ojos y sintió que su alma descansaba. Recordó su clamor en el desierto, su súplica temblorosa. Entonces comprendió: Dios no había cambiado su destino por compasión, sino para mostrarle que el sufrimiento no era el final, sino el camino hacia la transformación. «El dolor me enseñó a mirar el cielo», murmuró. «Si no hubiera sufrido, nunca habría aprendido a orar». En silencio, extendió la mano y tomó un puñado de tierra. Sonrió. Esa tierra, antes estéril, ahora estaba viva. Era la herencia que dejaría, no una fortuna, sino una fe que había hecho florecer el imposible. Cuando la noche cubrió el cielo, el viento sopló suave entre los árboles, como si la naturaleza misma repitiera su oración. Jabes cerró los ojos por última vez, y su alma, libre de todo peso, descansó en la presencia del Dios que lo había escuchado desde el principio. El pueblo lloró su partida, pero también celebró su vida, porque comprendieron que el silencio de un hombre justo puede hablar más fuerte que 1000 palabras. Pasaron los años, y el nombre de Jabes continuó resonando entre las generaciones de su pueblo. Ya no era sinónimo de dolor, como había sido al principio, sino de esperanza. Los ancianos contaban su historia junto al fuego, y los jóvenes la escuchaban con los ojos brillantes, como si cada palabra encendiera una chispa en sus corazones. Decían que había sido un hombre común, nacido en el sufrimiento, pero transformado por la oración. Que no cambió el mundo con fuerza ni con poder, sino con fe. Que en su clamor Dios encontró sinceridad, y en su vida un instrumento de bendición.
En las tierras que habían sido suyas, aún crecían los olivos que él plantó con sus propias manos. Cada fruto era un recordatorio de lo que puede florecer cuando el alma se entrega a lo divino. Los viajeros que pasaban por allí solían detenerse a orar bajo sus ramas, como si algo sagrado habitara en aquel lugar. Un día, un niño preguntó al anciano del pueblo, ¿por qué todos recuerdan a Jabez? El anciano sonrió y respondió, porque él nos enseñó que el dolor no define quiénes somos, sino lo que hacemos con él. El nombre de Jabez, que alguna vez fue una carga, se convirtió en promesa. Su historia cruzó fronteras, contada una y otra vez por aquellos que necesitaban creer que Dios aún escucha. Su oración, sencilla pero poderosa, siguió viva en los labios de miles de corazones. Oh Dios, bendíceme y ensancha mis fronteras, que tu mano esté conmigo y me libres del mal para que no sufra más. Así, el eco del desierto nunca se apagó. Su clamor viajó a través del tiempo, recordando que incluso las vidas más humildes pueden convertirse en señales del poder divino. Y aunque Jabez ya no caminaba entre los suyos, su espíritu seguía allí, en cada amanecer sobre los campos, en cada lágrima transformada en oración, en cada alma que se negaba a rendirse. Porque cuando un corazón se atreve a creer, el cielo mismo escribe su nombre en la eternidad.